Vamos a iniciar nuestra cátedra de esta noche. Después continuaremos con la consagración de 3 obispos de nuestra Santa Iglesia Gnóstica para la República del Salvador. Perfecto. Empezaremos a hablar hoy sobre algo inquietante que, a pesar de ser de tipo cósmico, sin embargo está relacionado en alguna forma con la autorrealización íntima del ser. Quiero referirme en forma enfática a la luna. Conviene que conozcamos las influencias de la luna y la relación de este satélite con nosotros mismos y con el planeta Tierra en general. Hay 2 teorías contradictorias en relación con el satélite lunar. La una asegura en forma enfática que la luna es un pedazo de tierra disparada al espacio. Son varios los autores de tipo pseudo-esotérico y pseudo-ocultista que preconizan tal teoría. Se asegura que hace unos cuantos millones de años, cuando el cometa Cóndor chocó con nuestro mundo Tierra, 2 fragmentos de nuestro planeta fueron disparados al espacio. He ahí las 2 lunas. Porque si bien es cierto que la gente cree que tenemos una luna, en realidad de verdad tenemos 2 lunas. La otra es tan pequeña que realmente solamente se percibe a través del telescopio como un grano de lenteja. Pero es de unos cuantos kilómetros. Está bastante alejada de nuestro mundo Tierra. Se le denomina Lilith y gira alrededor de nuestro mundo. Es la luna negra. Mas no nos vamos a ocupar ahora de Lilith. Es necesario que nos ocupemos de este satélite que nos ilumina en la noche, porque guarda íntima relación con la parte psicológica íntima de cada uno de nosotros. En nombre de la verdad hemos de decir que nuestro satélite es más antiguo que nuestro mismo mundo Tierra, y así quedó demostrado ahora con las pruebas del carbono 14. Se han examinado cuidadosamente los guijarros traídos por los astronautas y definitivamente quedó aclarada tal tesis. El mundo oriental afirma en forma enfática que la luna es la madre de la Tierra. Hay 2 posiciones ante este satélite y nosotros tenemos que desentrañar pues su misterio. ¿Es un pedazo de tierra disparado al espacio? Así lo aseguran muchos pseudo-esoteristas y hasta esoteristas famosos. ¿Es más antigua que la Tierra? Así lo afirma el mundo oriental. ¿Cuál de las 2 tesis será exacta? Los hechos tendrán que hablar. Cierto autor cuyo nombre no menciono porque en verdad
nosotros no debemos en modo alguno criticar a nadie. Se atrevió a decir que es un planeta nuevo que está naciendo, que está en proceso de formación y que vampiriza o succiona a la Tierra, que vive de la Tierra. Pero los orientales dicen que la Tierra es quien lo vampiriza a él. ¿Quién tendría razón? Remitámonos a los hechos. Los astronautas han estado en la Luna. Ustedes lo saben. Nadie lo niega. Se han tomado fotografías. Y no hay nada que esté demostrando que la Tierra está vampirizando a la Luna. Si la estuviera vampirizando, habría vida en la Luna ya. Y resulta que parece una bola de billar. Volcanes apagados, mares sin agua, arenas y más arenas, guijarros y más guijarros, enormes rocas y nada de vida vegetal ni animal. Entonces, los hechos están demostrando que no está vampirizando a la Tierra. En cambio, la Tierra sí está vampirizando la Luna, y aunque ya no tiene que vampirizarla. Tiene rica vida mineral, vegetal, animal, humana. Es decir, se absorbió la vida de la Luna. Son los hechos, me remito a los hechos. Si la Luna estuviera vampirizando la Tierra, tendría vida, pero está bien muerta. Dicen los orientales que es la madre de la Tierra. Estoy de acuerdo con ese concepto. ¿Cómo podríamos saber algo en realidad sobre la Luna? Algo que no fuera la mera repetición de lo que dicen los orientales y de lo que dicen los occidentales. Solamente por la visión lestoniana. Solamente por ese tipo de visión. Nada más. Repito, por la visión nogniana, repito. Agrábenla bien, apúntenla. La visión dos veces. Es cache noniana. Correcto. Ese tipo de visión es el único que puede permitirnos investigar algo sobre la Luna. ¿Pero qué clase de visión es esa? ¿Qué clase de visión es esa que se llama noniana? Ese es un tipo de visión que no pertenece al psiquismo inferior. Es el tipo de visión de aquel que conoce la luz de la luz, de aquel que conoce la llama de la llama, la inteligencia de la inteligencia, la verdad de la verdad, lo oculto de lo oculto. ¿Podría acaso poseer ese tipo de visión el que todavía no ha desintegrado los agregados psíquicos que en su interior lleva? Obviamente que no. Solo con tal grado de visión sería imposible saber algo cierto sobre la Luna. En nombre de la verdad he de decirles que a mí como iniciado o bodhisattva
Me tocó trabajar en pasados Mahambantaras y conocí en realidad de verdad la antigua Tierra Luna. Entonces era aquel satélite un mundo como nuestro mundo. Tenía rica vida mineral, vegetal, animal y humana. Mares tempestuosos y volcanes en erupción, etc. Todos los satélites de nuestro sistema solar formaron parte del pasado sistema solar que en esoterismo se le denomina la cadena lunar. Cualquier sistema solar nace, crece, envejece y muere. Así fue la cadena lunar, incluyendo a la luna esta que nos ilumina en la noche, que era un mundo de los varios mundos de la cadena lunar. Al tiempo de actividad se le denomina en esoterismo Mahamvantara. Al tiempo, a la noche cósmica se le denomina Pralaya. Así pues, la luna tuvo vida y es la madre de la Tierra. Esto hay que comprenderlo. Cuando llegó la noche cósmica, la vida lunar se volcó en las dimensiones superiores de la naturaleza y del cosmos. Y la corteza geológica quedó abandonada. Esto es, los mares poco a poco se fueron agotando, evaporando, y los volcanes agotaron sus fuegos después de la séptima gran raza. La luna tuvo 7 grandes razas, pero al finalizar la séptima gran raza, la vida lunar toda se volcó en la 4ª dimensión. Mucho más tarde en la 5ª, posteriormente en la 6ª y por último en la 7ª dimensión. La corteza física propiamente quedó abandonada, convertida en un cadáver. Y ese pasado sistema solar todo, cuyos únicos exponentes hoy en día son los satélites lunares de nuestro sistema actual, murió físicamente, pero continúa existiendo desde el punto de vista de eso que se llama sustancia. Es decir, en última síntesis quedó convertido en algo que podríamos decir promateria, en algo que se llama hiláster. Esto es algo que nos deja pensar. Hiliáster, ¿qué es hiliáster? Diríamos el protilo para nuestra materia física. Sin embargo, este término muy moderno tampoco nos satisface. Es sustancia. Es el mula prakriti de los orientales. Etcétera. Parece increíble, pero nuestro sistema solar en última síntesis podría reducirse a una semilla, a filiastes, y eso es todo. Tomemos un árbol. Un árbol se ha desenvuelto de un germen. En el germen está en potencia el tronco, las ramas, las hojas, las flores y los frutos. El hiliáster es la semilla de cualquier sistema solar. Así pues, la cadena lunar quedó reducida a su hiliáster. En el hiliáster quedó en potencia la materia. Quedó latente. Tengo que decir en nombre de la verdad
que mediante ese tipo de visión citado, de naturaleza profundamente endotérica, se ha podido pues investigar a los mundos en su Iliáster. Están más allá del tiempo, también más allá de la eternidad. Están depositados en el espacio profundo. Holo Esternomiana. He ahí el tipo de visión que nos ha permitido investigar en el Mula Prakriti. Mundos depositados entre el seno profundo de la inmanifestación, aguardando una nueva manifestación. Cuán interesante es eso. Bien, cuando se inició la aurora de la nueva creación, del nuevo Mahamvantara, es decir, del nuevo gran día en que estamos actualmente, el logos causal o logos causa entró en actividad. Él fue el que inició el torbellino eléctrico, el huracán eléctrico. Y fue entonces la electricidad la que diferenció el Iliáster primitivo. Y una vez diferenciado, entró en acción la dualidad. Sin embargo, el Iliáster en sí mismo no es dual, es monista. Incluye a Purusha y Prakriti, es decir, al espíritu y a la sustancia. Por lo tanto, es monista. Pero la electricidad del logos causal en la aurora de la creación diferenció a ese Iliáster. Y entonces surgió Ideos, es decir, el caos, el Mysterium Magnum, el Magnus Limbus. Pues hay dos limbus existenciales: el Magnus Limbus del macrocosmos y el Limbus del microcosmos. Así como del Magnus Limbus surge el universo nuevamente, despierta a una nueva actividad, así también de nuestro Limbus microcósmico pueden surgir, si así se quiere, los cuerpos existenciales superiores del ser. Cuando surgió el Limbus Magnus, como resultado de la diferenciación iniciada por el logos causa, de inmediato entró en actividad el logos solar, el fuego. Tenía que ser así. Los Elohim, desdoblándose, se convirtieron en padre y madre, en suprema unión creadora de él y ella, de Osiris Isis, surgió el tercero, el Kabir, el fuego, que hizo fecundo a aquel Magnus Limbus, donde estaba la semilla de este universo. Allí estaban contenida en potencia la materia. Ese es el auténtico protilo original, esa es la promateria. Allí estaba en potencia, aguardando. Y el fuego hizo fecundó al Limbus Magnus. Y entonces la vida lunar entró nuevamente en actividad. Ese protilo surgió a la existencia. Los mismos elementos
base fundamental de la existencia de las criaturas, fuego, aire, agua y tierra, indubitablemente tienen su protilo original, su iliáster. Quien llegue a manejar el iliáster de los elementos, obviamente se convierte en rey de los elementos de la naturaleza y del cosmos. Así surgieron los elementos. El fuego indubitablemente cristalizó en aire, el aire en agua y el agua en tierra. Y vino a la existencia un nuevo mundo, un nuevo sistema solar que surgió del iliáster. Una nueva tierra, hija de la luna, hija del alma lunar, hija del espíritu lunar, resultado de su protilo original o de su iliáster. Esa tierra, en principio, fue meramente mental durante la primera ronda, astral durante la segunda ronda, etérica durante la tercera ronda, y ahora que estamos en la cuarta ronda es física. En la quinta volverá a ser astral, etérica, en la sexta volverá a ser astral y en la séptima mental. Por último, la vida regresará otra vez a su protilo original, a su iliáster, al germen de donde salió, a su semilla auténtica. Así como en un grano, en un germen, por ejemplo, en el germen de un árbol está contenido en potencia todo el árbol. Así en el germen del universo está contenido en potencia todo el universo. Vean ustedes cómo la variedad es unidad. Dense cuenta ustedes cuán equivocados están muchos pseudoesoteristas, pseudoocultistas y científicos cuando pretenden que la luna es un pedazo de tierra disparado al espacio. Ese concepto es falso. Hoy, el cascarón grosero que ha quedado, el cadáver ese, ya sin vida, muerto, gira alrededor de su hija, la tierra. La tierra la sigue vampirizando, absorbiendo todos sus elementos, aunque ya no tiene ni que absorber, ya le absorbió todo, la vampirizó. Así pues, no es la luna la que está vampirizando la tierra, es la tierra la que ha vampirizado a la luna. Se equivocan los pseudoesoteristas y pseudoocultistas que pretenden que la luna es un pedazo de tierra disparado al espacio. Hay que investigar directamente. En nombre de la verdad tengo que dar testimonio que como Bodhisattva viví en la antigua Tierra Luna y conocí sus 7 grandes razas y sus poderosas civilizaciones. Un día llegará en que la pala de los astronautas, arqueólogos, geólogos que vayan por allí, descubran en el subsuelo lunar vestigios de antiguas culturas. Y entonces se van a dar cuenta de que realmente la luna es más antigua que la Tierra. Ese frío cadáver irradia hoy muerte y desolación, desgraciadamente. Por ahí cierto hermano que le dio por mirar fijamente la luna durante horas, al fin perdió sus ojos, quedó ciego para siempre. Ya ese hermano desencarnó. Tiene gran influencia la luna sobre las altas y bajas mareas, puesto que es la madre de la tierra, sobre la savia de los vegetales, sobre los ciclos de las enfermedades, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, es muy amiga de los brujos y de los magos negros. Recordemos nosotros a las hechiceras de Tesalia que conocían a fondo los secretos de la luna. Recordemos a los tántricas de Bengala y a los tántricas negros de Bengala y también transhimalayicos que no ignoran los secretos de la luna. Los adeptos del círculo consciente de la humanidad solar
que opera sobre los centros superiores del ser guardan mucho secreto con relación a la octava esfera sumergida, que es de tipo lunar. Cuando uno estudia la Eneida de Virgilio, el poeta de Mantua, el maestro del Dante Florentino Alighieri, bien puede recordar lo que sobre las islas estrófadas y aquella bruja llamada Selene hablara entonces el gran iniciado, Virgilio. En nombre de la verdad decimos que es tenebrosa, terriblemente mecanicista. Desgraciadamente la heredamos en la carne, la heredamos en la sangre, en los huesos, en la psiquis, en todo. Nuestro mismo mundo tierra con todas sus criaturas es hijo de la luna. El mismo mundo de Yesod, Mercurio, o mundo vital etérico, contiene también en sí mismo a la luna. Tierra y luna en Yesod es como un huevo de 2 yemas. La misma cristalización de toda simiente, tanto en el ser humano como en las plantas y en todo lo que es, ha sido y será, se debe a las radiaciones lunares. ¿Cuál es el misterium, por ejemplo, de un árbol, de un árbol? Su semilla, su germen. ¿Cuál es el misterium de un hombre? Su germen, su semilla. Luego en el germen está el mysterium magnum del hombre. Si nosotros no trabajáramos con el mysterium magnum del germen humano, no lograríamos jamás la autorrealización íntima del ser. Eso es obvio. Cuestionablemente ha surgido este universo de su propilo original. Cuando Aries, el cordero, el fuego sagrado, fecundó al gran Limbus, al Magnus Limbus, surgió la vida. Solo por el lado de Aries, del cordero, del fuego, se puede escribir con esas 4 letras, INRE. Es posible que nos independicemos de las fuerzas lunares. De lo contrario, no es posible. Es terriblemente mecanicista. En alguna ocasión les había dicho a ustedes que el Sol ha creado esta raza para hacer un experimento. ¿Cuál? Crear hombres solares. Y las creaciones han sido pocas. En la época de Abraham se realizaron algunas creaciones humanas. En la época, durante los primeros 8 siglos del cristianismo, hubieron algunas otras creaciones humanas. En la Edad Media unas pocas. Y ahora en este momento el Sol está haciendo supremos esfuerzos para ver si logra algunas creaciones más. Lo intenta antes de que llegue Hercólogos, el mundo que viene a producir el incendio universal y la revolución de los ejes de la Tierra, con el fin subsiguiente de la gran raza aria. Pues bien, entonces solo por el lado del fuego, del Logos, por el lado de Aries, podríamos nosotros independizarnos de la mecánica lunar. Todos los seres humanos son mecanicistas en un 100%, inconscientes. Trabajan con la conciencia dormida, viven dormidos, no saben de dónde vienen ni para dónde van, están profundamente hipnotizados. La hipnosis es colectiva, masiva, fluye en toda la naturaleza. Deviene del abominable órgano cundartiguador.
Esta raza está hipnotizada, inconsciente, sumergida en el sueño más profundo. Solamente es posible despertar destruyendo el yo, el ego, aniquilándolo, reduciendo. Tenemos que reconocer con entera claridad que casi todos los seres humanos están en un nivel muy inferior del ser. Ante todo, pensemos un poquito, reflexionemos un instante sobre nosotros mismos. Hemos surgido de un rayo de creación particular. Cada uno de nosotros tiene su rayo particular de creación. Y en ese rayo al cual pertenecemos hay distintos niveles del ser. Algunos están en niveles demasiado inferiores, otros en niveles un poco más altos. Porque uno es el nivel del borracho y otro es el nivel del esoterista o ocultista. Uno es el nivel del intelectual y otro es el nivel del sujeto emocional. Uno es el nivel de la mujer digna y otro modesta, y otro es el modelo de la mujer no digna, inmodesta. Hay distintos niveles del ser. Ustedes, mis queridos hermanos, ya a través de estas pláticas y de estas conferencias han recibido mucha ilustración esotérica. Les hemos indicado cómo independizarse de las fuerzas lunares que son mecanicistas y cómo adquirir la inteligencia solar. Les he dicho que por medio del fuego podemos liberarnos de la mecánica lunar. Les he dicho que por medio del fuego podemos nosotros convertirnos en hombres solares. Pero ante todo, quiero que seamos sinceros todos aquí esta noche. ¿Ya se dieron ustedes cuenta acaso de su propio nivel del ser? ¿Del nivel del ser en el cual se encuentran? ¿Están conscientes ustedes de que están hipnotizados, de que están dormidos? ¿Ya se han dado cuenta de que ustedes se identifican no solamente con las cosas externas, con el mundo exterior, sino que también andan identificados consigo mismos, con sus pensamientos lujuriosos, con sus borracheras, con sus iras, con sus codicias, con la autoimportancia, con la vanidad, con el perorgullo, con el orgullo místico, con el automérito, etcétera? ¿Ya se dieron cuenta ustedes de que no solamente se han identificado con lo exterior, sino con eso que es vanidad, eso que es orgullo? Por ejemplo, ¿triunfaron hoy ustedes en el día? ¿Triunfaron sobre el día? ¿O el día triunfó sobre ustedes? ¿Qué hicieron en el día de hoy, mis queridos hermanos? ¿Qué el efecto psicológico eliminaron? ¿Están seguros de no haberse identificado hoy ustedes con algún pensamiento morboso? ¿O con algún pensamiento codicioso? ¿O con el orgullo? ¿O con el insultador? ¿O con alguna preocupación? ¿Con alguna deuda? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Están ustedes seguros de eso? ¿Triunfaron sobre el día? ¿O el día triunfó sobre ustedes? ¿Qué hicieron en el día de hoy? ¿Ya se dieron cuenta del nivel de ser en que se encuentran? ¿Pasaron a un nivel del ser superior? ¿O se quedaron donde estaban? ¿Qué hicieron? ¿A qué se dedicaron en el día de hoy, mis queridos hermanos? ¿El día triunfó sobre ustedes o ustedes triunfaron sobre el día? ¿Creen ustedes acaso que es posible pasar a un nivel del ser superior si no eliminamos determinados defectos psicológicos? ¿O es que están ustedes acaso contentos con ese nivel del ser en el que actualmente se encuentran? No olviden, vuelvo a repetir, que en ese rayo al cual pertenecemos nosotros, hay distintos niveles del ser. Si nos vamos a crear toda la vida en un nivel del ser, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo?
Para cada nivel, en cada nivel existen determinadas amarguras, determinados sufrimientos. Eso es obvio. Todos se quejan de que sufren, todos se quejan de problemas, todos se quejan del estado en que se encuentran, de sus luchas. Pero yo me pregunto una cosa, ¿se preocupan los hermanos acaso por pasar a un nivel del ser superior? Obviamente, mientras estemos en el nivel del ser en que estamos, tendrán que repetirse en todas las circunstancias adversas que ya conocemos, todas las amarguras en que nos encontramos. Tendrán que surgir una y otra vez los mismos problemas. Muchos se quejan, dicen, pero bueno, ¿cómo hago yo para salir del estado en que me encuentro? ¿Cómo haré yo para pasar a un nivel superior, a un lugar del ser? Les explico que tienen que eliminar determinados defectos, mas no quieren entenderlo. Debajo de nosotros, de cada uno de nosotros, hay diversos niveles del ser. Encima de nosotros hay distintos escalones. En el nivel en que nos encontramos hay problemas. Las luchas ya las conocemos, las dificultades son las mismas. Nada cambia mientras estemos en este nivel en que nos encontramos. Una y otra vez surgirán idénticas dificultades. ¿Quieren ustedes cambiar? ¿No quieren tener más los problemas que tanto les afligen? Los económicos, los políticos, los sociales, los espirituales, los familiares, los de negocios, los de lujurias, los de odios, los de envidia, los etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quieren ustedes salvarse de tantas dificultades? Pues no tienen más que pasar a un nivel del ser superior. Cada vez que nosotros damos un paso hacia un nivel del ser superior, nos independizamos un poco más de las fuerzas de la luna, que las llevamos, como ya les dije, en la carne, en la sangre y en los huesos, y en el espíritu y en el alma y en todo. Porque somos hijos de la luna, por desgracia. Algunas veces hemos hablado nosotros sobre el rasgo psicológico característico particular de cada persona. Ciertamente, cada persona tiene un rasgo característico psicológico. Eso es cierto. Unos tendrán como rasgo característico la lujuria, otros la codicia, otros el odio, etc. Pero el rasgo característico es una suma de varios rasgos típicos particulares. Y he de decirles a ustedes, mis queridos hermanos, que para cada rasgo característico particular existe siempre un evento definido, una circunstancia definida. Que un hombre lujurioso, obsérvese luego su vida. Y siempre habrán circunstancias de lujuria en su vida acompañadas de determinados problemas. Que otro es borracho, que ese es su rasgo característico, obsérvese su vida. Que aquel es codicioso, bueno, ese es su rasgo característico. Y alrededor de él habrán cárceles, habrán problemas económicos, abogados, pleitos, etcétera, etcétera, etcétera. Para cada rasgo psicológico particular existe siempre una circunstancia, una serie de circunstancias definidas, que se repiten siempre y siempre y siempre. De manera que si nosotros no conocemos nuestros rasgos característicos psicológicos, vamos mal. Necesitamos conocerlo, si es que queremos pasar a un nivel superior del ser y eliminar de nosotros los elementos indeseables que constituyen ese rasgo característico psicológico particular. De lo contrario, ¿cómo pasaríamos a un nivel del ser superior? Ustedes quieren dejar de sufrir, pero no hacen por cambiar, no luchan por pasar a un nivel superior del ser. Entonces, ¿cómo podrían cambiar? Ahora, hay un hecho concreto en la vida, y es que la discontinuidad de la naturaleza, eso es obvio. Todos los fenómenos son discontinuos. Así pues, los distintos niveles del ser son discontinuos. Esto significa que mediante la evolución no llegaríamos jamás nosotros a la perfección. El dogma de la evolución no sirve para nada.
como no sea para estancarnos. Yo conozco a muchos pseudoesoteristas y pseudoocultistas, gente sinceras, de buen corazón, embotelladas en el dogma de la evolución, que aguardan que el tiempo los perfeccione. Y pasan miles y millones de años y nunca se perfeccionan. ¿Por qué? Porque no hacen por cambiar el nivel del ser. Permanecen siempre en el mismo escalón. Entonces se necesita pasar más allá del dogma de la evolución y meternos por el camino revolucionario, por el camino de la revolución de la conciencia. La evolución y su hermana gemela, la involución, son dos leyes que se procesan simultáneamente en todo lo creado. Constituyen el eje mecánico de la naturaleza, pero jamás nos llevan a la liberación. Forman la rueda del samsara. Hay evolución en el grano que germina, en la planta que crece, da ramas y frutas. Y hay involución en el árbol que se va marchitando poco a poco, degenerando, entra en decrepitud y al fin muere. Hay evolución en la criatura que se forma entre el vientre materno, en el joven que se lanza a la lucha con la vida. Hay involución en el anciano que entra en el estado de decrepitud y al fin muere. Las leyes de la evolución y de la evolución son puramente materiales, físicas. Nada tienen que ver con la autorrealización íntima del ser. No las negamos, existen, pero no sirven para la autorrealización. Nosotros necesitamos ser revolucionarios de verdad, meternos por el camino de la revolución de la conciencia. ¿Cómo podríamos pasar a un nivel del ser superior si no fuéramos revolucionarios? Observemos los distintos peldaños de una escalera. Son discontinuos. Así también son los distintos niveles del ser. Discontinuos. A cada nivel del ser le pertenece determinado número de actividades. Cuando uno pasa a un nivel del ser superior, tiene que dar un salto y dejar todas las actividades que tenía en el nivel del ser inferior. Me viene todavía a la memoria aquellos tiempos de mi vida hace unos 30, 40, 50 años atrás. Fueron trascendidos. ¿Por qué? Porque pasé a niveles superiores del ser. Y lo que entonces constituía para mí la máxima importancia, mis actividades de aquella época fueron suspendidas, cortadas, porque en escalones superiores hay otras actividades que son completamente diferentes. Así ustedes, si ustedes pasan a nivel del ser superior, tienen que dejar muchas cosas que actualmente son para ustedes importantes, que pertenecen al nivel en el cual se encuentran. Incluye pues esto un salto, y ese salto es revolucionario, rebelde. Jamás es de tipo evolutivo, siempre es revolucionario, rebelde. No es evolutivo, no es involutivo tampoco, es revolucionario, rebelde. Y así nosotros, subiendo por los distintos niveles del ser, llegaremos al nivel del ser más elevado, o a los niveles del ser más elevados en Dios. Dios mismo es inteligencia, es la inteligencia de la inteligencia. No es la luz espiritual, es la luz de la luz espiritual. Es la llama de la llama. La verdad de la verdad. Llegar a esa experiencia de lo real, requiere pasar a niveles superiores del ser. Y esto solamente es posible a través de incesantes revoluciones. Constantes revoluciones. Cuando uno estudia los evangelios del Cristo, viene a darse uno cuenta realmente de que el Señor de perfección quiere que nosotros nos liberemos. Veamos las bienaventuranzas, por ejemplo. Son solares en un 100%, no lunares. Comienzan las bienaventuranzas enseñándonos la no identificación. Bienaventurados, dice el Señor de perfecciones, bienaventurados los pobres de espíritu,
porque de ellos es el reino de los cielos. Pero bien, ¿quiénes son los pobres de espíritu? Eso se les ha ocurrido a ustedes pensar. Un hombre que está identificado con los dineros, sus pleitos, sus negocios, etcétera, ¿es acaso pobre de espíritu? Un hombre que está identificado consigo mismo, que está lleno de imágenes de sí mismo, donde se siente el grande, poderoso, sublime, inefable, etcétera, etcétera, ¿es acaso pobre de espíritu? Es obvio que no. El que está lleno de sí mismo no ha dejado un puestecito para Dios. Entonces no es pobre de espíritu. ¿Cómo podría ser bienaventurado? Miremos el orgullo, por ejemplo. No solamente es orgulloso el que tiene dinero, no es solamente orgulloso el que pertenece a una familia muy popov, como se dice. No es solamente orgulloso el que tiene un flamante automóvil, que se siente feliz por él. Hay otro orgullo. Quiero referirme en forma clara al orgullo místico. Algunas escuelas de tipo pseudoesotérico y pseudocultista dicen, mediante la ley de la evolución, algún día nosotros llegaremos a ser dioses inefables. El hombre está llamado a convertirse en un dios. Claro, enseñanzas así lo conducen a uno al orgullo místico, al engreimiento espiritual, a la mitomanía. Porque el hombre, aunque sea muy perfecto en realidad, ¿verdad?, aunque llegue a ser un bodhisattva, no es más que eso, un hombre. Dios es el Padre que está en secreto. Solo Él es Dios. El Padre puede tomar al hombre, si es muy perfecto, si es un bodhisattva, ponerlo en su mente, o ponerlo en su corazón, o ponerlo a trabajar fuera de sí mismo, en algún lugar, para que haga algo. Pero que ese hombre, ese mequetrefe, se sienta siendo Dios, es mitomanía de la peor clase, del peor gusto. Los hombres somos hombres y nada más que eso, hombres. Dios es Dios, pero nosotros los hombres somos hombres. Es que se siente, se siente muy sabio, porque tiene algunos conocimientos de pseudoesoterismo o pseudocultismo aquí en la mente, y piensa que ya es un gran iniciado, etcétera, 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 ha caído en la mitomanía. Está lleno de sí mismo. Cada uno de nosotros no es más que un vil gusano del lodo de la tierra. Cuando digo así, empiezo por mí, que me considero eso y nada más que eso, un vil gusano del lodo del mundo. Dios es Dios, pero eso es Él, allá Él. Nosotros no somos dioses, somos simplemente viles gusanos del lodo de la tierra. Y creernos dioses es un absurdo, o creernos sabios. Así que en realidad, de verdad, mis queridos amigos, estar lleno de sí mismos, tener falsas imágenes de sí mismos, fantasías de sí mismos, no es ser pobre de espíritu. Cuando uno reconoce su propia naridad y miseria interior, cuando no se siente tan sublime, ni tan Dios, ni por el espíritu, ni tan sabio, cuando comprende que es un pecador como cualquier otro, entonces ya no está lleno de sí mismo y será bienaventurado. Pero ¿qué es eso de ser bienaventurado? Muchos piensan que eso será bienaventurado el día que se muera y se vaya por allá arriba a gozar de la dicha celestial con los angelitos. No, ese es un concepto falso. Bienaventurado significa felicidad. Será feliz. ¿Dónde? Aquí y ahora. Entrará en el reino de los cielos. Correcto, que entre el reino de los cielos. Pero ¿dónde está el reino de los cielos? ¿En qué lugar del universo está? Seamos sinceros consigo mismos. El reino de los cielos está formado por el círculo consciente de la humanidad solar, que opera
sobre los centros superiores del ser. Ese es el reino de los cielos. Así pues, seamos prácticos y comprendamos todo esto. Así debemos actuar. Así pues, en los evangelios, el evangelio del Señor comienza por enseñarnos la no identificación. Uno se identifica consigo mismo, pensando que va a tener mucho dinero, un lindo automóvil último modelo, o que la novia lo quiere, o que va a conseguir una gran fortuna, o que es un gran señor, o que es un gran sabio. Hay muchas formas de identificarse consigo mismo. Uno tiene que empezar por no identificarse consigo mismo, y después no identificarse con las cosas de afuera. Cuando uno no se identifica, por ejemplo, con un insultador, lo perdona, lo ama. No puede herirlo. Y si alguien le hiere a uno el amor propio, pero uno no se identifica con el amor propio, pues es claro que no puede sentir dolor ninguno, puesto que no le duele. Si no se identifica uno con su vanidad, no le importa andar por la calle, aunque sea con unos calzones remendados. ¿Por qué? Porque no está identificado con la vanidad. Si primero que todo no identificarnos consigo mismo y luego no identificarnos con las vanidades del mundo exterior. Cuando uno no se identifica consigo mismo, puede perdonar. Recordemos la oración del Señor. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Yo digo algo más. No basta simplemente perdonar, hay que cancelar las deudas, y eso es todo. Alguien podría perdonar a un enemigo, pero no cancelaría las deudas jamás. Hay que ser sinceros, necesitamos cancelar. Y ese es el sentido del fondo de aquella frase que dice: perdonan nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mientras uno se identifique consigo mismo, no puede perdonar a nadie. A uno le duele que lo insulten, a uno le duele que lo humillen, a uno le duele que lo menosprecien. ¿Por qué? Porque tiene el yo del orgullo, tiene el yo del amor propio adentro bien revivo. Y mientras uno tenga el yo del amor propio, pues le duele que otro le hiera su amor propio. Así, si no nos identificamos, entonces nos es fácil perdonar. Y aún más digo, cancelar las deudas, que eso es mejor. Dice también el Evangelio del Señor: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Esta es otra cosa que nadie la ha entendido. Bienaventurados, dijéramos, los no resentidos. Porque si uno está resentido, ¿cómo puede ser manso? El resentido se la pasa haciendo cuentas. Pero que yo le hice tantos y tantos favores a este individuo, que yo le protegí, que le hice tantas obras de caridad, y vea cómo me ha pagado. Este amigo al que tanto le serví, y ahora no es capaz de servirme. He ahí, pues, las cuentas del resentido. El Evangelio del Señor, cuando dice bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad, debe traducirse bienaventurados los no resentidos. ¿Cómo podría uno ser manso si está lleno de resentimientos? El que está lleno de resentimientos vive haciendo cuentas a todas horas. Luego no es manso. Entonces, ¿cómo podría ser bienaventurado? ¿Qué se entiende por bienaventuranza? Se entiende la felicidad. ¿Están seguros ustedes de que son felices? ¿Quién es feliz? He conocido gentes que dicen: yo soy feliz. Yo estoy contento con mi vida. Soy dichoso.
Pero a esos mismos los hemos oído decir, me molesta fulano de tal, aquel tipo me cae gordo, no sé por qué no se me hace esto que tanto he deseado. Entonces no son felices. Realmente lo que sucede es que son hipócritas. Eso es todo. Ser feliz es muy difícil. Se necesita antes que todo ser manso. La palabra bienaventuranza significa felicidad íntima, no dentro de 1000 años, ahora, aquí mismo, en el instante en que estamos viviendo. Si nosotros verdaderamente nos tornamos mansos, mediante la no identificación, entonces llegaremos a ser felices. Pero es necesario no solamente no identificarnos con nuestros pensamientos de lujuria, de odio, de venganza, de rencor, de resentimiento. No, hay que eliminar de nosotros a los demonios rojos de sed, a esos agregados psíquicos que personifican nuestros defectos de tipo psicológico. Tenemos que comprender, por ejemplo, lo que es el proceso del resentimiento. Hay que hacerle la disección al resentimiento. Cuando uno llega a la conclusión de que el resentimiento se debe a que poseemos en nuestro interior el amor propio, entonces luchamos por eliminar al ego del amor propio, al yo del amor propio. Pero hay que comprenderlo para poderlo eliminar. No podríamos eliminarlo si antes no lo hemos comprendido previamente. Sí, mis queridos hermanos, para poder eliminar se necesita apelar a Devi Kundalini Shakti. Solo ella puede desintegrar cualquier defecto psicológico, incluyendo el yo del amor propio. ¿Están ustedes seguros de no estar resentidos con alguien? ¿Quién de ustedes está seguro de no estar resentido? ¿Quién de ustedes está seguro de no estar haciendo cuentas? ¿Cuál? Todo esto que les digo a ustedes es de tipo lunar. Vean ustedes cómo llevamos la luna hasta en la médula de los huesos. Si queremos nosotros independizarnos de la mecánica lunar, tenemos que eliminar de nosotros mismos el yo del resentimiento, el yo del amor propio. Porque escrito está, bienaventurados los mansos, es decir, los no resentidos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Hay que entenderlo, mis caros hermanos, entenderlo con toda en claridad meridiana. Cuando uno va entendiendo esto, avanza en el camino que conduce a la liberación final. Es mediante el fuego solar, mediante el fuego de Aries, del Cordero, del Carnero encarnado, el Cristo íntimo, que nosotros podemos en verdad quemar todos esos elementos inhumanos que en nuestro interior llevamos. Y a medida que la conciencia se va desenfrascando o desembotellando, vamos despertando. Pero la conciencia no puede despertar en tanto continúe embotellada entre los agregados psíquicos que en su conjunto constituyen el mí mismo, el yo, el ego. Necesitamos pasar por la aniquilación budista, aquí y ahora. Necesitamos morir de instante en instante. Solo con la muerte adviene lo nuevo. Si el germen no muere, la planta no nace. Necesitamos aprender a vivir, liberarnos pues de esa herencia lunar que tenemos. Tal herencia la traemos en verdad, mis queridos hermanos, desde el mismo protilo del cual surgió el universo. La luna fue nuestra madre. Somos lunares, somos selenitas aunque vivamos en la tierra. Ahora necesitamos volvernos solares, marchar hacia la vida solar, recibir la iniciación solar. Si procedemos así, lograremos en verdad la felicidad auténtica y la liberación. De lo contrario, no será posible. No será posible.
Necesitamos convertirnos en verdaderos hombres solares, en el sentido más completo de la palabra. Y no sería esto posible si no eliminamos de nuestra naturaleza psicológica lo que tenemos de lunar. Si lo logramos, el fuego nos liberará, nos transformará, hará de nosotros criaturas diferentes. Bien, hasta aquí mis palabras. Ahora doy oportunidad, antes de pasar a la consagración de los obispos gnósticos, de hacer preguntas. Todos pueden preguntar, lo que necesiten preguntar en relación con el tema. No salirse del tema al hacer la pregunta. Para que todos comprendamos, tengo que decirles en nombre de la verdad que estamos en tercera cámara. Que los que vienen aquí tienen que venir preparados o no venir. Quedarse en segunda cámara hasta que estén preparados. Aquí no tenemos en ese sentido consideraciones de ninguna especie. Las preguntas deben estar a la altura de tercera cámara. A ver, pregunten lo que necesiten preguntar. Maestro, ¿el rasgo psicológico tiene íntima relación con el nivel del ser? ¿Repite? El rasgo psicológico tiene íntima relación con el nivel del ser. Eso es incuestionable. Y cada cual tiene su propio rasgo psicológico característico, que es una suma de pequeños rasgos característicos también. Más digo, a cada rasgo, al rasgo psicológico que cada uno de nosotros tiene, le corresponde determinadas circunstancias. Y mientras uno no elimine de sí mismo ese rasgo psicológico, característico, original, representado por múltiples yoes o agregados psíquicos, pues pasará siempre por las mismas circunstancias, una y otra vez, porque a cada nivel del ser le corresponden siempre las mismas circunstancias. Se repiten una y otra vez. En cambio, si pasa uno un escalón más arriba, a otro nivel del ser, las circunstancias cambian de inmediato, totalmente. Pero para pasar de uno a otro escalón en el nivel del ser, necesitamos antes que todo conocer el rasgo psicológico característico que tenemos, que no es sino una suma de distintos agregados característicos originales. A ver, hermano. Honorable maestro, en conferencia pasada nos hablaba de la ley de la reabsorción. Siendo la luna, como usted explica, un cadáver, ella no se reabsorberá en el seno del creado, siempre permanecerá sobre la prakriti. Estás tú hablando desde el punto de vista de una sola clave para investigación de la naturaleza. Los materialistas, los secuales marxistas o materialistas, tienen en realidad de verdad una sola clave para la investigación de los misterios de la naturaleza. Y esa clave se llama materia. No la conocen, pero ellos la llaman materia, aunque no la conocen. Nosotros los gnósticos tenemos 7 claves para el estudio de los misterios de la naturaleza. Ya dije y repito, que los elementos de la antigua Tierra Luna regresaron, repito, a su Iliáster. Obviamente al regresar los elementos que son fundamentales, fuego, aire, agua, tierra, a su Iliáster, la luna quedó convertida en cadáver, porque no podrían existir las criaturas sin los elementos. No podría existir el vegetal, ni el animal, ni el humano sin los elementos fuego, aire, agua y tierra. Pensemos en que el cuerpo humano tiene los 4 elementos dentro. El fuego representado en sus glóbulos rojos, el agua en la linfa, en el esperma sagrado, el aire en sus pulmones, la tierra en sus huesos. Pero quitémosle los elementos, los 4 elementos a la tierra. ¿Podría existir acaso la vida orgánica sobre la faz de la tierra si se le quitara los 4 elementos? ¿Y a dónde regresaron los 4 elementos de la antigua Tierra Luna? ¿No fue acaso a su Iliáster? Quedaron en el Iliáster. Eso es obvio. Entonces eso que vemos hoy en día, esa corteza que gira alrededor de la Tierra,
Favorable, muy favorable, sí, para las hechiceras de Tesalia y para los tántricas de Bengala y del Himalaya y Transhimalaya. No es más que un cadáver que gira alrededor de la Tierra incesantemente. Nada, pero no es más que eso, un cadáver. Científicos que suponen que es un pedazo de tierra disparado al espacio, una salpicadura terrestre, están completamente equivocados. ¿Por qué Venus y Mercurio no tienen lunas? ¿Qué pasa? ¿Y por qué si nuestra Tierra tiene esta luna y otra que está mucho más allá? ¿Y por qué Júpiter tiene lunas y Saturno también? ¿Podrían darnos una explicación los hombres de ciencia? ¿O es que acaso también en Júpiter hubieron explosiones para formar lunas, lo mismo que en Saturno? ¿Acaso chocó Condor también allá con Júpiter, o con Neptuno, o con Marte? ¿Qué saben ellos de eso? Nada, de nada, de nada, de nada. Pero ellos no tienen sino una clave para la investigación de los misterios de la naturaleza. Nosotros tenemos 7 claves. Y la vida lunar toda regresó, repito, a su Iliáster. Allí quedó depositada en el Iliáster, que más tarde se diferenció con la potencia eléctrica para dar origen al caos, o al ideos, o sencillamente al Mysterium Magnum, Olympus Magnum, de donde surgió posteriormente el universo gracias a la intervención del fuego, es otra cosa. De manera que todos estos elementos que hoy tenemos son de la luna, incluyendo el elemento tierra, que quedó en su Iliáster. Pero el cadáver ese que gira alrededor de la tierra, tan siniestro y tan amigo de hechiceros y de magos negros, obviamente está llamado a desaparecer y desaparecerá antes de que termine este Mahabharata. Se irá desintegrando en el espacio. ¿Alguna otra pregunta? Maestro, ¿qué se debe del brillo que produce la luna? ¿Qué elemento hace que ella produzca la luz en la noche? Es decir, es un fenómeno que lo sabe cualquier persona que conozca un espejo. Como tú misma puedes coger un espejo y reflejar la luz solar, proyectarla sobre lo que quieras. Es un espejo sencillamente que refleja la luz solar y la proyecta sobre la Tierra. ¿Alguna otra pregunta? Sigue, hermano. ¿Sufrirá modificaciones el planeta Luna con la venida de columna? Pues por lo que nosotros sabemos, puede quedar un poco más lejos de la órbita terrestre, pero definitivamente estará brillando a cierta distancia de la Tierra hasta que llegue el final del Mahabharata. A ver, todos tienen derecho a preguntar. Aquí hay libertad de palabra. A ver, Aladino. Gracias, maestro. Reconocemos las influencias lunares, los huesos y todo eso. Pero ¿por qué las culturas mayas, por ejemplo, el templo de lunar de Chichén-Itzá, tiene el símbolo, pues, la Aka por sur, de la Madre Divina? Ellos le rinden culto a los templos lunares, porque aquí en Titicaca, la pirámide de la luna, ahí le hacían rituales a la mujer que se encarnaba o se iniciaba. O sea, lo relacionaban directamente a la mujer, a la Isis, con la luna. Esa es mi pregunta, maestro. Pues obsérvese también nosotros los panteones, donde reina la podredumbre, allí donde la vegetación es más rica, donde está la muerte, la vida reina abundante. Eso es obvio. El aspecto positivo de la luna, o la parte radiante de lo que es la luna, no el aspecto cadavérico, sino el aspecto espíritu, refiriéndonos ya pues propiamente al Iliáster, refiriéndonos al Mysterium Magnum que está en el vivo hombre, en sus glándulas sexuales, y del cual puede surgir el adepto real, refiriéndonos a ese Limbus Magnum del cual surgió el sistema solar, que es de tipo lunar, donde está contenida Aditi Prakriti, es decir, el espíritu y la sustancia primordial. Pues merece que se le rinda culto.
Ese es el aspecto positivo, el del Purusha y Prakriti, o el de sencillamente la inteligencia Mahat, que pasó de la antigua luna a la Tierra. Porque es obvio que en ese gran limbus magnum, de donde surgió esta Tierra, en la cual vivimos nosotros, estaba Mahat, la inteligencia universal, que todavía está aquí, que es una con Prakriti, es decir, con la vida, con la naturaleza. Mirad las cosas desde ese punto, hay un cultos lunares, eso es obvio. Pero otra cosa es el cadáver ese que está girando alrededor de la Tierra, amigo de las hechiceras de Tesalia y de los tántricas de Bengala, que contagia con sus gérmenes en descomposición todo lo que es, ha sido y será. Sí, pues vale la pena saber que a la luna de la luna se le rinde culto, pero no se le rinde culto a la corteza geológica que gira alrededor de la Tierra, porque nuestros antepasados mayas no fueron idólatras. ¿Entendido? Es tan solo, mirad, desde ese punto quedaría como un símbolo, nada más. ¿Qué otra pregunta hay?